Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está, firme se adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestro adalid, tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria, dada a Dios Lord, y óigalo el Averno, lleno de pavor, firme hacia adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévese potente el pueblo del gran Dios, pues de su gran jefe marcha siempre en pos. Es un solo pueblo y uno es el Señor, una la esperanza y uno es el amor. Firme hacia adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia firme ha de ser, nada en contra de ella prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firme hacia adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Saludos, apreciados hermanos que nos están acompañando a través de estos medios de comunicación. Les damos una cordial y calurosa bienvenida en este día del Señor, el santo sábado de nuestro Creador, este sábado que lo apartó, lo bendijo y lo santificó desde la creación, como nos muestra Génesis capítulo 2 y el versículo del 1 al 3. Hoy estamos siguiendo la temática de la programación que se ha realizado para este día, donde estamos presentando la secuencia de temas del ecumenismo, ya que estamos en tiempos de ecumenismo. Como ustedes están mirando ahí en su pantalla, hoy continuaremos con los temas de el ecumenismo a través del hermano Juan Pablo Arellano, el hermano Alejandro Maya y posteriormente el hermano Amado Miguel. Y por la tarde estaremos analizando a través de una mesa de análisis, lo cual los invitamos a que nos acompañen durante el transcurso de este día para que podamos seguir estudiando la palabra del Señor. Hermano Juan Pablo, muy bienvenido a este espacio donde nos estamos uniendo, como decía el himno, en espíritu y en verdad. Un solo cuerpo, una misma fe, una misma doctrina, una misma enseñanza,
y adoramos a un mismo Dios. Hermano Juan Gracias, hermano. Pablo, bienvenido. Gracias, hermano amado. Gracias. Muchas gracias. El día de hoy usted va a estar compartiendo con nosotros el tema que lleva por título Los 7 pilares y el ecumenismo. Así que, hermano Juan Pablo, sin quitarle más espacio de tiempo, lo voy a invitar a que el Espíritu Santo lo dirija a través del estudio de su palabra. Usted tiene el tiempo, hermano Juan Pablo. Gracias, hermano amado Miguel. Estamos compartiendo pantalla. Ya se ve, ¿verdad? Ahí la pantalla, hermano. Ya se ve. Perfecto. Le agradezco mucho, hermano amado Miguel. Bueno, queremos, hermanos, darles una calurosa bienvenida a todos ustedes. Nos sentimos contentos de estar en esta mañana desde temprano, iniciando con esta serie de temas que nos han estado ocupando desde el día de ayer. Agradecemos por la invitación y esperamos, hermanos, que el estudio que vamos a considerar el día de hoy pueda ayudarnos a edificar y a clarificar cuestiones que pudieran estar todavía un tanto confusas en nuestra mente. Es mi deseo, hermano, que este estudio pueda ayudar a la iglesia a ser advertida de las amenazas que tenemos del ecumenismo, la sutileza del mismo. Y por esa razón, hermanos, hemos querido no dar nuestro punto particular de vista. Queremos en este estudio, hermanos, más bien sujetarnos a lo que se nos ha dejado escrito a manera de recomendación o de conveniencia. Y de ello, hermanos, vamos a desprender nuestro estudio. Hemos orado y vamos entonces de lleno, hermanos, a entrar. Hermano amado, le voy a pedir de favor me indique cuando deba terminar porque usted sabe, luego uno pierde la noción del tiempo cuando uno está exponiendo. Entonces, le ruego por favor me indique cuando hemos de terminar. Bien, hermanos, nuestro tema se titula Los 7 pilares de la fe y el ecumenismo. ¿Por qué hemos titulado así este mensaje? Quiero de entrada, hermanos, decirles que cuando hablamos de ecumenismo, normalmente nuestra cabeza ha sido enseñada a que el ecumenismo tiene que ver de la relación entre Roma y el protestantismo. Y miramos frecuentemente material que circula en las redes de cómo Roma ha venido teniendo un acercamiento con diferentes líderes religiosos de diferentes denominaciones, diferentes profesiones de fe. Y entonces esta situación nos alarma porque pues, frecuentemente a nosotros nos llama la atención o nos sobresalta el hecho de mirar cómo la Iglesia Adventista, Corporación Adventista, se ha venido cada vez más comprometiendo en lo que tiene que ver con el movimiento ecuménico. Y pensamos que eso es el ecumenismo. Quiero decirles desde ya que a través del estudio que hemos de llevar hoy, habremos de mirar, hermanos, que el ecumenismo es mucho más que eso. Y que nosotros como movimiento de sostén propio historicista no estamos exentos del ecumenismo. Pero para entender por qué decimos esto y por qué decimos que los pilares de la fe pueden estar siendo relacionados con el tema del ecumenismo, necesitamos, hermanos, entender perfectamente qué es, qué abarca, qué compromete, qué procura el ecumenismo. Por lo tanto, en el desarrollo de este tema, nos vamos a dar a la tarea de hacer un comparativo. De una vez voy a mencionar que vamos a hacer un comparativo
Vamos a estar estudiando, hermanos, lo que el Concilio Vaticano II determinó acerca del tema del ecumenismo, y vamos a contrastar lo que es la redacción del documento que tiene que ver con el ecumenismo del Concilio Vaticano II con lo que dice el espíritu de profecía, para que usted pueda tener claro por qué nosotros, como movimiento de sostén propio historicista, debemos tener mucho cuidado con las sutilezas del ecumenismo. El ecumenismo, desde su origen, desde su nacimiento, nunca se ha presentado como un movimiento hostil o represor. Por el contrario, el ecumenismo se presenta como un movimiento fraterno. Esto confunde a muchas personas porque los protestantes, nacidos de la Reforma, siempre tuvieron en su mente que la forma de operar de Roma es a través de la violencia, es a través de la imposición, a través de la persecución. Desprevenidos han quedado aquellos protestantes al mirar cómo Roma hoy parece haber cambiado y en lugar de utilizar el recurso de la persecución, Roma hoy habla de un amor fraterno. Vamos a ver qué hay detrás de todo eso, hermanos, y les ruego, por favor, pongan mucha atención a las citas que hemos de presentar para que podamos comprender por qué a nosotros nos incumbe y nos es muy necesario, hermanos, el hecho de estar atentos a lo que se nos dice acerca del ecumenismo. Muy bien, vamos a leer esta primera cita, hermanos, a manera de introducción. La sierva del Señor escribe lo siguiente: somos el pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Durante los últimos 50 años, toda suerte de herejías han sido presentadas para dominarnos. Miren, muy temprano, cuando el movimiento adventista empieza a gestarse, empieza a levantarse y empieza a establecerse con sus doctrinas particulares, empezaron a tener un problema, hermanos, del que hoy no estamos exentos. Empezaron a presentarse muchas herejías para poder dominarlos, dice, y para nublar nuestras mentes. ¿Sobre qué se quería nublar las mentes de los adventistas en ese momento? Nublar nuestras mentes acerca de las enseñanzas de la palabra, especialmente acerca del ministerio de Cristo en el santuario celestial y el mensaje del cielo para estos últimos días, como es dado por los ángeles del capítulo 14 de Apocalipsis. Así que miren, hermanos, desde muy temprano, cuando el movimiento adventista Dios lo está levantando, impulsando para llevar un mensaje bien definido y bien específico, se empiezan a escuchar todo tipo, toda suerte de herejías con el fin de nublar las mentes de los adventistas acerca de dos particulares muy importantes. Uno, el tema de la administración de nuestro Señor Jesucristo en el santuario celestial. Y dos, el tema de lo que tiene que ver con la predicación del mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14. Entonces, desde temprano el enemigo intentó que los adventistas perdieran de vista, se nublaran sus mentes acerca de estas verdades importantes y confundirlos. De esta manera, estaría logrando, hermanos, que ese mensaje dado a ese pueblo no se llevara adelante. Seguimos la lectura y dice: mensajes de toda especie han sido presentados a los adventistas del séptimo día para ocupar el lugar de la verdad, que punto por punto ha sido descubierta mediante estudio con oración y testificada mediante el poder del Señor que obra milagros. Agrega: pero los hitos que nos han hecho lo que somos han de ser preservados y serán preservados, como Dios lo ha manifestado mediante su palabra y el testimonio de su Espíritu. Él nos insta a aferrarnos firmemente con el vigor de la fe a los principios fundamentales que están basados sobre una autoridad incuestionable. Es decir, hermanos, la sierva del Señor, al mirar todas estas amenazas que se estaban dando, toda esta suerte de herejías que se estaban escuchando, insta a la iglesia
a permanecer firme en los principios fundamentales, en aquellos hitos que hicieron del pueblo adventista lo que fue, porque esos hitos precisamente estaban siendo atacados, repetimos, por toda suerte de herejías. Esto es lo que experimentaron ellos muy temprano, y de esto, hermanos, no estamos exentos nosotros y lo vamos a comprobar. Hoy vamos a ver que en nuestros días no estamos exentos de esto. La recomendación sería la misma, mantenernos firmes en esos principios fundamentales, en esos hitos. Por lo tanto, hermanos, vamos a analizar ahora, vamos a entender el ecumenismo, vamos a entender el Concilio Vaticano II y su amenaza a la verdad presente. Dije hace unos momentos que vamos a hacer una comparación. No, obviamente no vamos a poder estudiar todo el documento que tiene que ver con el apartado del ecumenismo en el Concilio Vaticano II, pero sí vamos a estudiar algunas de sus partes para que podamos tener claro cuál es la idea de Roma. ¿Qué pretende? ¿Qué busca Roma? No, esto no va a ser una cuestión de un video aquí y allá, no, vamos a ver el documento que se redactó, resultado del Concilio Vaticano II, y vamos a comparar extractos de ese documento con citas del espíritu de profecía. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, si como pueblo nosotros debemos mantenernos firmes, obviamente el Señor no iba a dejar a su pueblo sin advertencia. El Señor conocía en su sabiduría que este tipo de movimientos se iban a gestar. Naturalmente dejó advertencias para su pueblo. Y de eso vamos a estar analizando. Miren, voy a presentar aquí y les recomiendo que ustedes lo puedan buscar. Es un documento que circula en Internet, es de acceso público. Un servidor tiene la fortuna de contar con el libro del Concilio Vaticano II. Pero miren, el extracto de lo que tiene que ver con el tema del ecumenismo lo podemos encontrar en el Internet, ¿sí? En una carta muy conocida quizá para algunos que se llama Unitatis Redintegratio, ¿sí? Sobre el ecumenismo. Y repito, vamos a analizar ciertas cuestiones para ir entendiendo por qué a nosotros nos atañe y qué tiene que ver esto con nuestros pilares de la fe. Dice la introducción de este documento, hermanos, promover la restauración de la unidad entre todos los cristianos. Notar, no habla de la unidad entre el catolicismo y los ortodoxos. No habla solamente de la unidad entre el catolicismo y judíos. No habla solo de la unidad entre católicos y protestantes. Habla de la unidad entre todos aquellos que se llamen cristianos, y aún entre los que no lo son. Eso está en un apartado adicional. Dice, este es uno de los fines principales que se ha propuesto el Sacrosanto Sínodo, el Sacrosanto Concilio Vaticano II, puesto que única es la Iglesia fundada por Cristo Señor, aun cuando son muchas las comunidades cristianas que se presentan a los hombres, como la herencia de Jesucristo, todos se confiesan discípulos del Señor, pero sienten de modo distinto, siguen caminos diferentes, como si Cristo mismo estuviera dividido. División que abiertamente repugna a la voluntad de Cristo y es piedra de escándalo para el mundo y obstáculo para la causa de la difusión del Evangelio por todo el mundo. Con todo, el Señor de los tiempos, que sabía y pacientemente prosigue la voluntad de gracia para con nosotros los pecadores en nuestros días, ha empezado a infundir con mayor abundancia en los cristianos separados entre sí la compunción de espíritu y el anhelo de unión. La Iglesia Católica dice, bueno, hoy día estamos mirando cómo entre aquellos cristianos separados se está gestando una compunción de espíritu y ellos mismos anhelan que haya una unidad. Sí. Repito, a veces podemos pensar que esto solo tiene que ver con la unión de los católicos con los pentecostales, bautistas, metodistas o con los adventistas corporativos.
vamos a entender qué entienden ellos por el movimiento ecuménico. ¿Sí? Y vamos, como dije, vamos a ir analizando. Dice, lo que está en el recuadro azul, hermanos, eso es algo que un servidor anexó. El documento es lo que está subrayado aquí con coloreado más bien. Y en un apartado que dice relación de los hermanos separados con la Iglesia Católica, quiero desde ya, hermanos, hacerles notar algo. Este documento, cuando se refiere a aquellos que no profesan la fe católica, ahora no los llama herejes, como fue el mote que el catolicismo impuso a aquellos protestantes en el tiempo de la Reforma. Ahora, en lugar de llamarles herejes, ¿sí?, se les llama hermanos separados. Ya vamos a entender por qué. Dice este documento, en esta una y única iglesia de Dios, ya desde los primeros tiempos se efectuaron algunas escisiones, o separaciones o divisiones, que el apóstol condena con severidad. Fíjense bien, este texto de este documento del Concilio Vaticano II dice que al inicio o desde tiempos antiguos, se efectuaron divisiones dentro de la iglesia, pero se refiere a la iglesia católica, pero dice que el apóstol condena con severidad. ¿Cuál apóstol? Yo no he leído algún texto que diga que el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, diga que la reforma protestante que habría de venir sería algo indeseable. Pero bueno, agrega, pero en tiempos sucesivos surgieron discrepancias mayores, separándose de la plena comunión de la iglesia no pocas comunidades, a veces no sin responsabilidad de ambas partes. Aquí se está refiriendo a la reforma protestante. Pero los que ahora nacen, fíjense, pone un antes y una ahora. Dice, los que ahora nacen, es decir, a partir de la publicación de este documento, los que ahora nacen y se nutren en la fe de Jesucristo dentro de esas comunidades, no pueden ser tenidos como responsables del pecado de la separación. Fíjense bien, para la Iglesia Católica, hermanos, el hecho de que usted permanezca separado de lo que es su voluntad es un pecado. ¿Sí? Para ellos, como sabemos, pecado no es transgresión de la ley. Para ellos, pecado es que usted no esté incorporado a la jerarquía católica romana. Y entonces dice que aquellos que ahora nacen pues no pueden ser culpados, porque ellos pues no tuvieron que ver con la reforma, pero estas generaciones ahora no pueden ser culpados del pecado de la separación. Y agrega, la iglesia los abraza con fraterno respeto y amor. Quiero destacar dos palabras aquí, fraterno y amor. Y dicho sea de paso, también la palabra respeto de la que haremos mención. Fraterno. Aquello fraterno es aquello que tiene que ver con, que se aplica a los hermanos. Sí. Por eso ahora Roma llama a aquellos que están fuera de su jurisdicción, los llama hermanos. Y cualquiera podría pensar, bueno, Roma hoy tiene un espíritu amoroso, ya no un espíritu perseguidor. Es más, respeta esa separación. Vamos a ver si es cierto esto. Pero ¿por qué estoy mencionando esto, hermanos? Porque cuando se planea el Concilio Vaticano II, la idea es hacer ver la impresión de que ahora Roma, con profundo amor fraterno, llama a todos hermanos. Ya, no importa si eres pentecostal, bautista, metodista, budista, hermanos, todos somos hermanos. Esta expresión es muy comúnmente usada y tristemente la hemos escuchado hasta en personas que se supone conocen el mensaje adventista original
y que promueven el historicismo adventista. Cuando se trata del trato con otras personas que no profesan la misma fe, muchas personas arguyen, bueno, es que todos al final de cuentas somos hermanos. ¿Es esto así? Seguimos la lectura. Efectivamente, por causa de las varias discrepancias existentes entre ellos y la Iglesia Católica, ya en cuanto a la doctrina, fíjense en dónde están las diferencias, en la doctrina, a veces también en cuanto a la disciplina y a lo relativo a la estructura de la Iglesia, se interponen a la plena comunión eclesiástica no pocos obstáculos, a veces muy graves, que el movimiento ecumenista trata de superar. Obviamente, para que pueda haber una unidad entre unos y otros, pues un obstáculo es la doctrina. Pero de eso se trata. Dice, precisamente el movimiento ecuménico eso trata, superar esos obstáculos. Sin embargo, justificados por la fe en el bautismo, quedan incorporados a Cristo y por lo tanto reciben el nombre de cristianos. Con todo derecho y justamente son reconocidos como hermanos en el Señor por los hijos de la Iglesia Católica. A ver, miren, repito, estamos estudiando un documento oficial del Concilio Vaticano II. Nos dice, en el momento en que ellos son bautizados, si usted es bautizado, ya en ese momento quedan incorporados a Cristo y por lo tanto reciben el nombre de cristiano. Si usted le pregunta, oye, ¿tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. Bueno, tú ya estás incorporado, ajá, en Cristo. Por lo tanto, yo, la Madre Iglesia, te reconozco como hermano en el Señor. ¿Sí? Y dice la Escritura referente a esta cuestión de todos somos hermanos. Recordarán ustedes, hermanos, que en cierta ocasión el Señor Jesucristo, hablando con aquellos que se oponían a la verdad que él predicaba, les dijo, ustedes son de su padre el diablo. A ver, hermanos, si el diablo tiene hijos, ¿cómo entender el hecho de que todos somos hijos de Dios, por lo tanto somos hermanos? Hay una diferencia en que todos somos creados por Dios, pero entender a la luz de la Escritura, que es la expresión todos somos hermanos, leamos un par de citas bíblicas. La primera en Mateo 23:8. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro. Hay personas, hermanos, que quieren sentir cierta empoderamiento y se aferran a la cuestión de títulos, como que un título les diera un empoderamiento y dice, ustedes no piensen, no quieran que se los llame maestro, porque uno es su maestro, el Cristo. Y agrega, y todos vosotros sois hermanos. Entonces mucha gente agarra esta cita, dice, todos somos hermanos. Todos somos hermanos. A ver, si ustedes leen con cuidado, son hermanos aquellos que son dirigidos por un maestro, por únicamente un maestro, que es ¿quién? Cristo. No por un magisterio que te impone una iglesia. No se confunde, porque se toma la expresión, todos somos hermanos, ahí se aplica de manera universal. Todos somos hermanos, ahí se aplica de manera universal. ¿Sí? Dice el texto, hermanos, que son hermanos aquellos que están dirigidos por un maestro que es a saber, Cristo Jesús. Luego en Mateo 12:50 dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Ya, note que el hecho de que todos somos creación de Dios no nos hace hermanos en la fe. Hermanos en la fe son aquellos que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Y él mismo dijo, estos son mis hermanos, mi hermana y mi madre. Entonces, cuando vamos al Concilio Vaticano, hermanos, una de las formas como se va minando la mente y se va bajando la guardia de aquellos que se supone deberían estar alertas de esta situación es este argumento, es que todos somos hermanos. Todos somos hermanos.
Si todos somos hermanos, entonces habría que cuestionarle al Señor Jesús por qué dijo que algunos son hijos del diablo y por qué la Biblia en repetidas ocasiones habla de hijos de Dios. No es que seamos hermanos por solamente el deseo de que tú vivas bien con tu vecino, que te hables bien, que no te pelees. No es propiamente que por eso solo somos hermanos. Somos hermanos porque hacemos la voluntad. Y hacer la voluntad implica obras que tienen que ver con la obediencia naturalmente de los requerimientos de Dios en su santa ley. Muy bien, avanzamos. En otra, en otra, en otra sección de este documento, subrayé algunas cosas, repito, no lo vamos a analizar todo. Leemos lo siguiente. Por consiguiente, aunque creamos que las iglesias y comunidades separadas tienen sus defectos, fíjense, la iglesia dice, nosotros sabemos que las iglesias, los adventistas de sostén propio, historicista, tienen sus defectos, pero no están desprovistos del sentido de valor en el ministerio de salvación, porque el Espíritu de Cristo no ha rehusado servirse de ellas como medios de salvación. Fíjense bien, en el Concilio Vaticano II dijeron, todas esas iglesias, incluidos los adventistas de sostén propio historicistas, dicen ellos, el Espíritu de Cristo no se ha negado a servirse de ellas, a utilizarlas como medios de salvación. Reconoce el Concilio Vaticano II que a través de otras instituciones o fe, dice él, a través de todas ellas, se puede obtener la salvación. Fíjense, de entrada se te dice, si no importa seas bautista, metodista, pentecostal, presbiteriano, lo que seas, en todas ellas son medios de salvación. Fíjense el lenguaje incorporativo en el que ya no se está manejando obviamente una separación. Todas, dice. Ay, entonces nosotros decimos, entonces nosotros también estamos ahí. El Señor nos ha usado y ha designado que seamos medios de salvación. ¿Qué agrega? Dice, los hermanos separados, sin embargo, ya particularmente, o sea, ya usted de manera individual, o en sus comunidades, usted en su grupo de sostén propio, y sus iglesias, no gozan de aquella unidad que Cristo quiso dar a los que regeneró y vivificó en un cuerpo y en una vida nueva, y que manifiestan la Sagrada Escritura y la tradición venerable de la Iglesia. Solamente por medio de la Iglesia Católica de Cristo, que es el auxilio general de la salvación, puede conseguirse la plenitud total de los medios de salvación. Miren, vean el lenguaje. Primero te dicen que en todos lados puede haber salvación, pero dicen, no, solamente por medio de la Iglesia Católica. O sea, reconoce, le da cierto empoderamiento a las iglesias que no son católicas, romanas, pero luego dice, solamente a través de esta iglesia es que se pueden tener toda la plenitud de los medios de salvación. Y luego en la parte sombreada dice, aunque permanezca sujeto, fíjense, aunque los hombres, aunque la iglesia permanezcan sujetos al pecado, crecen en Cristo y es conducido suavemente por Dios según sus inescrutables designios hasta que arribe gozoso a la total plenitud de la gloria eterna en la Jerusalén celestial. ¿Qué te está diciendo? ¿Cuál es el entender? Es bien sencillo. Dice, aunque permanezcan en pecado, o sea, aunque estén violando la ley de Dios, crecen en Cristo. ¿Esto es correcto? Y dice, y aunque están abiertamente violando la ley de Dios, el Señor los va conduciendo suavemente hasta que puedan obtener la gloria eterna. O sea, ¿qué está haciendo el Concilio Vaticano II? Te está mostrando, hermano, que no importa qué iglesia profeses, a qué nominación religiosa pertenezcas, ahí hay posibilidad de salvación. Y aparte, que aunque estés en pecado, aunque esa iglesia esté en franca rebeldía contra la ley de Dios, Dios los sigue creciendo en Cristo y les va a dar la vida eterna. Con este lenguaje y esta enseñanza, entonces hoy escuchamos, hermanos,
personas que aún en el movimiento adventista no entienden o no se han percatado de qué es lo que se trata. Te están diciendo, a ver, si tú adventista eres un historicista, ahí hay salvación. Dios usa a los historicistas de sostén propio para la salvación. Si tú eres un adventista futurista, ahí hay salvación. Dios usa a los futuristas para salvación. Si tú eres un adventista unicitario, ahí hay salvación. Entonces, por esa razón, hermanos, hoy la mentalidad de muchos de que no importa dónde estés parado, ahí hay salvación. ¿Quién empezó a meter esa idea en la cabeza, hermanos? ¿Cómo empezó? Primero dejo de ofenderte, primero dejo de señalarte como un hereje y te llamo hermano. Y luego te digo, hermano historicista, también en tu movimiento hay medios de salvación. Pero luego viene el problema. Aunque permanezcas sujetos al pecado, que estés en pecado, Cristo te hace crecer en él y te va a dar la vida eterna. Esta mentalidad, hermanos, afecta directamente a nuestra identidad como adventistas del séptimo día, historicistas. Vamos a ver otra parte. Repito, los recuadros azules son anexos que un servidor puso allí. Y lo que está sombreado es el documento, dice. Hoy en muchas partes del mundo, por inspiración del Espíritu Santo, se hacen muchos intentos con la oración, la palabra y la acción para llegar a aquella plenitud de unidad que quiere Jesucristo. Este sacrosanto concilio exhorta a todos los fieles católicos a que, reconociendo los signos de los tiempos, cooperen diligentemente en la empresa ecuménica. Fíjense, a mí me llamó la atención esta expresión. El Concilio Vaticano llama a los fieles católicos a reconocer los signos, las señales de los tiempos. Es evidente, hermanos, que Roma conoce que hay plazos y hay tiempos estipulados que la misma escritura y la profecía marcan para un cumplimiento. Y ella misma le dice a sus fieles, es necesario que reconozcan las señales de los tiempos. Y por eso cooperen diligente en la empresa ecuménica. Es decir, los tiempos que estamos viviendo, dice la Iglesia Católica, requieren que todos trabajemos para lograr esta unidad. Bueno, veamos lo que dice la sierva del Señor. Consejos para la Iglesia, página 65. Estamos viviendo en el tiempo del fin. El presto cumplimiento de las señales de los tiempos proclama la inminencia de la venida de nuestro Señor. La época en que vivimos es importante y solemne. El Espíritu de Dios está retirando gradual, pero ciertamente de la tierra. Ya están cayendo juicios y plagas sobre los que menosprecian la gracia de Dios. Las calamidades en la tierra y el mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como portentosos presagios anuncian la proximidad de acontecimientos de mayor gravedad. Las agencias del mal se coligan y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Así como Roma llama a sus fieles a que estén atentos a las señales de los tiempos y por ello trabajen en pro del ecumenismo, la sierva del Señor advierte a su pueblo por otro lado, que estemos atentos a las señales de los tiempos, porque las agencias del mal se están coligando, van creciendo sus fuerzas, ¿sí? Y advierte, hermanos, de la crisis que está por venir sobre el mundo. La parte sombreada en amarillo dice, en segundo lugar, repito, lo redactado por el Concilio Vaticano II, dice, en segundo lugar, el diálogo entablado entre peritos
y técnicos en reuniones de cristianos de diversas iglesias o comunidades celebradas en el espíritu religioso. En este diálogo expone cada uno por su parte con toda profundidad la doctrina de su comunión. A ver, hermanos, aquí es donde vamos a empezar a entrar en materia. Miren, se han dado, y ustedes han visto muchas reuniones de líderes de diferentes denominaciones, incluidos adventistas, que van con el Papa, que van y que participan en reuniones ecuménicas. Ahora, cuando estos representantes de las diferentes iglesias van a una reunión ecuménica, al salir, ellos no salen diciendo, ahora ya soy católico. No, ellos salen de la reunión y siguen diciendo, yo soy adventista, yo sigo siendo bautista, yo sigo siendo metodista, yo sigo siendo... Pero en muchas personas, sobre todo en la actualidad, piensan que cuando son invitados a una reunión de una fe diferente, ven esto como una oportunidad y dicen, vamos a predicarles el evangelio a estos para que conozcan nuestra verdad. Hermano, esto estaba planeado. Esto estaba planeado. Primero un acercamiento fraterno. Somos hermanos. A ver, ¿tú eres adventista? Sí, yo también. ¿Tú guardas el sábado? Sí, yo también. ¿Crees en los 7 pilares de la fe adventista? Sí, bueno, yo creo en 6, yo creo en 5. Bueno, pero creemos en la mayoría. Ven, te invito, predícanos. Y allí va el hermano Juan Pablo ingenuamente pensando que va a lograr convertir a aquellos que lo están invitando. Atención, ellos te están invitando. Ellos son un movimiento ya organizado. Ellos tienen ya creencias o doctrinas. Y te dicen, ven, preséntanos. Y yo pienso, voy a ir a presentarles la verdad. Miren, hermanos, el Concilio Vaticano II dice que se debe de promover el diálogo entre cada uno. Es más, que cada uno por su parte presente su doctrina con toda profundidad. Es más, ¿te van a dejar hablar de tus 7 pilares? Sí. ¿Te van a dejar hablar del santuario celestial? Sí. ¿Te van a dejar hablar de el pipado, de los 2300? Sí, te van a dejar presentar con toda profundidad tu doctrina, porque esto está calculado, hermanos. Entonces muchos piensan, bueno, yo voy a ir a un lugar donde los hermanos creen en 6 pilares, ya están más para acá que para allá, solamente les falta un pilar. Creemos en la mayoría. Por lo tanto, dicen, ¿qué de malo hay? Y vas y te presentas. Sí. Esto, hermanos, está calculado y repito, a veces pensamos que tiene que ver solo con las reuniones que hacen católicos, el Papa con los líderes de las iglesias mundiales. No, hermanos. Recuerden que al principio leímos que esto está planeado para que todos los que se llaman cristianos se unan. En el amor fraterno, es decir, no vamos a estar peleándonos, ya estuvo bien, eso de que tú crees diferente, eso nos causa división, mejor unámonos como hermanos en aquello que sí creemos. ¿Cuántos pilares crees? No, pues yo 7, yo 6, yo 5. Bueno, casi creemos todos igual. Unámonos y hagamos una campaña juntos y hablemos solamente de los 5 pilares que sí tenemos en común y no nos vamos a meter a discutir 2 pilares. Nuestros pilares no son ecuménicos. Pero ¿cuál es el concepto del Concilio Vaticano II? Llámalos, invítalos. Ahorita van a leer más sobre esto para que vean que no estoy interpretando mal lo que estoy diciendo. Está muy claro en el documento, lo vamos a leer. Llámalos, que vengan, que se reúnan, escúchalos, dales el púlpito, que prediquen, que te den su doctrina toda. Es un historista, no importa, ábrele la puerta. Es un futurista, no importa, ábrele la puerta.
Es un unicitario, no importa, ábrele la puerta. A ver, este es unicitario, este futurista y tú eres historicista. Ya detectaron qué tienen de diferencias y, bueno, no se pongan a discutir en eso. Mejor hablen de lo que tienen en común. ¿Qué dice la sierva del Señor? Por ejemplo, sobre este párrafo, ¿qué tendría que comentarnos? Miren, los protestantes consideran hoy, denme un segundo aquí porque voy a hacer más grande esto. Perdón, que aquí dice, los protestantes consideran hoy al romanismo con más favor que años atrás. En los países donde no predomina y donde los partidarios del Papa siguen una política de conciliación para ganar influjo. A ver, hermanos, ya la sierva del Señor nos había escrito cómo iban a trabajar. ¿Cómo iban a trabajar? Buscando, impulsando una política de conciliación. Con esto estarían ganando influjo. Se nota una indiferencia creciente respecto a las doctrinas que separan a las iglesias reformadas de la jerarquía papal. Ya en ese entonces también, hermanos, igual que ahora, se estaba manifestando una gran indiferencia respecto de las doctrinas. O sea, estaban buscando una conciliación. Pero ¿qué con las doctrinas? Mucha gente piensa, hermanos, que las doctrinas no tienen que ver nada en esto, que no es importante. ¿Recuerdan la cita que leímos al principio? Se presentan ante los adventistas muchas hipótesis, muchas ideas, con el fin de nublar su mente de aquellas verdades distintivas que los hacen ser adventistas. ¿Sí? Y una de las cosas que tenemos que tener claro, hermanos, que cuando nosotros manifestamos indiferencia respecto de las doctrinas, ¿sí? Entonces, hermanos, estamos cayendo en el juego. Hermanito que me escucha o que escuchará esta presentación, yo sé que usted tiene un corazón amoroso, que usted procura la paz con todos. Está bien que usted a cualquiera le brinde un saludo, a cualquiera le ayude, a cualquiera persona pueda platicar con ella, llevarse como un buen vecino, está bien. Pero en lo que tiene que ver con su fe, leímos al principio, el Señor nos ha dejado hitos, verdades bíblicas. ¿Qué es eso? ¿No acaso nuestros hitos, nuestros pilares de fe son doctrina, hermanos? Es doctrina. ¿Cómo entonces permanecer indiferentes a la doctrina, a nuestros 7 pilares, por lograr una conciliación? Entre los protestantes está ganando terreno la opinión de que al fin y al cabo, en los puntos vitales, las divergencias no son tan grandes como se suponía y que unas pequeñas concesiones de parte de ay, unas pequeñas concesiones de su parte los pondrían en una mejor inteligencia común. Tiempo hubo en que los protestantes estimaban altamente la libertad de conciencia adquirida a costa de tantos sacrificios. Enseñaban a sus hijos a tener en aborrecimiento al papado y sostenían que tratar de congeniar con Roma equivaldría a qué, hermanos? A traicionar la causa de Dios. Pero cuán diferentes son los sentimientos expresados hoy. Roma te dice que vengan. Es más, tú sostén propio. No generes división. Escúchalos. O si tú, hermano, piensas, bueno, es que al final somos adventistas, somos hermanos todos. Hermano, analiza, por favor, esta mentalidad.
Aquellos hermanos que impulsaron la reforma, los valdenses incluso, enseñaron a sus hijos a tener, ¿qué? En aborrecimiento al papado. Si hoy, hermano, usted está detectando movimientos, por ejemplo, un pentecostal, usted claramente, bueno, esos pentecostales, no, pues están mal su doctrina. Ellos, toda su enseñanza son dominicales, están mal, nada que ver con ellos. Está bien, usted detectó que hay una diferencia doctrinal y que por lo tanto no, nada que ver con ellos. Pero ¿por qué, hermanos? Nuestra mente queda bloqueada cuando se trata de uno que lleva el nombre de adventista o de verdad presente. En ese momento pareciera que la mente se nubla, como decía la cita introductoria, y usted no detecta que aunque lleva el nombre de adventista, no cree las mismas doctrinas. Y si está aceptando doctrinas diferentes, esa persona se ha movido de la firme plataforma de la verdad. Al usted querer congraciar con él, ¿qué está haciendo? La cita es muy clara. Dice, tratar de congeniar con Roma equivaldría a traicionar la causa de Dios. Cuando usted trata de congeniar con alguien que perfectamente sabe que está impulsando una doctrina errónea, que al final del día usted sabe en qué consiste el vino de Babilonia, ¿verdad? El vino de Babilonia son falsas doctrinas. Entonces, cuando usted congenia o quiere congeniar con alguien que impulsa falsas doctrinas, usted está queriendo congeniar con alguien que impulsa el vino de Babilonia. Por lo tanto, usted va a beber el vino de Babilonia. Y muchos pensarán, no, yo les voy a enseñar, yo no voy a que me enseñen. Ya veremos qué dice el documento y qué dice el espíritu de profecía más adelante. Si usted piensa así, hermano, en el amor del Señor le ruego, recapacite y analice esa forma de pensar a la luz de lo que vamos a leer. Algunos hermanos argumentan, es que la palabra dice escudriñarlo todo y retener lo bueno. La realidad, hermanos, de lo que se ha visto en el movimiento es que ni se escudriña y se retiene lo malo y se desecha lo bueno. ¿Y cuál ha sido el resultado? Que muchos que pensaron que iban a escuchar o que iban a enseñar fueron cambiados. Hace algunos años, a manera de un paréntesis, hace algunos años yo estuve en un lugar en la República Mexicana y en un grupo me decían los hermanos, aquí dice nadie va a venir a movernos de nuestra fe, estamos bien cimentados, bien convencidos y aquí venga quien venga, nadie nos mueve. Fue cuestión de meses cuando llegara un grupo de judíos mesiánicos y aquel anciano que había dicho aquí nadie nos mueve, hoy es parte del movimiento judío mesiánico. Es que este es el resultado. El movimiento ecuménico, hermano, no, aquí no me prediques de esto, aquí no me prediques de aquello, aquí predícame lo que yo, no, el movimiento ecuménico es, ven, predícame todo lo que tú crees, predícame. ¿Sí? Hay que pensar, ¿acaso no hay poder de Dios para convertir a nadie? Sí, hermano, Dios tiene poder y el Espíritu Santo es el que convence de pecado, pero en una reunión donde de antemano usted sabe que se impulsa el error, veremos adelante por una declaración de la sierva del Señor si el Espíritu Santo estaría obrando ahí. Lo vamos a ver más adelante, no voy a dar mi particular opinión, sino lo vamos a checar con un escrito, hermanos. ¿Sí? Entonces vamos a leer ahora esta otra cita, dice. Es otro párrafo del documento y lo que está, repito, en azul más intenso es lo que un servidor agregó como una cita del Espíritu de Profecía. Dice, todo esto, realizado prudente y pacientemente por los fieles de la Iglesia Católica bajo la vigilancia de los pastores, conduce al bien de la equidad y la verdad, de la concordia y la colaboración, de amor fraterno y de la unión para que poco a poco
Por esta vía, superados todos los obstáculos que impiden la perfecta comunión eclesiástica, todos los cristianos se congreguen en una única celebración de la Eucaristía, en orden de la unidad de la una y la única iglesia, la unidad que Cristo dio a su iglesia desde el principio y que creemos subsiste indefectiblemente en la iglesia católica desde los siglos. A ver, vea bien, ellos lo tienen bien calculado. Primero, te llamo hermano, te trato con amor, te trato con todo respeto. No quiere decir esto, hermano, que nos vamos a estar, que el mensaje de los tres ángeles falta al respeto a la gente. No, el mensaje de los tres ángeles es un mensaje directo de amonestación. Pero Roma dice, te trato con amor, ya no te llamo hereje o disidente, no te voy a llamar disidente, ahora te trato con amor, hermano separado. Es más, te voy a escuchar, ven. ¿Sí? ¿Qué tiene que decirnos la sierva del Señor a este respecto? Los que dejan la ley abandonan a los impíos. Cuando los que se unen con el mundo, aunque haciendo alarde de gran pureza, abogan por la unión con los que siempre se han opuesto a la causa de la verdad, debemos temerlos y rehuirlos con la misma decisión que revelaba Nehemías. A ver, hoy hay gente, hermanos, en el movimiento, y estoy hablando, hoy nos estamos enfocando particularmente en el sostén propio historicista. Hoy no nos estamos refiriendo tanto a la unión de la iglesia romana con los presbiterianos, los bautistas. No, hoy nos estamos refiriendo particularmente a cómo el ecumenismo, hermanos, se está dando en los movimientos o en el movimiento de sostén propio historicista. Pero es que son hermanos, pero es que guardan el sábado, pero creen en la ley de Dios, pero predican el mensaje de los tres ángeles. ¿Qué de malo tiene? Son hermanos. Cuando los que se unen con el mundo, aunque haciendo alarde de gran pureza, abogan por la unión con los que siempre se han opuesto a la causa de la verdad, debemos temerlos. ¿Y debemos qué? Rehuirlos con la misma decisión que revelaba Nehemías. ¿Sí? Se trata de palabras provenientes de personas mercenarias. Se les debe resistir tan resueltamente hoy como antaño. Cualquier influencia tendiente a hacer vacilar la fe del pueblo de Dios en su poder guiador debe ser resistida con firmeza. No es, hermanos, que nosotros seamos selectivos de quién sí viene aquí, quién no viene aquí. No, 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 no. Es que está escrito. Si somos un pueblo que se precia de guiarse por un escrito está, aquí está el escrito. ¿Cuál sería nuestro argumento para desobedecer la recomendación que se nos ha dado por escrito e involucrarnos en aquello que consideramos bueno a nuestros ojos? ¿Sí? Por tal motivo, hermanos, debemos nosotros estar atentos porque hoy, hermanos, se escuchan voces que piensan que nada de malo hay en unirse con aquellos que no profesan fe, que no creen lo mismo. Ya leeremos una cita para si usted piensa que usted los va a ir a convertir. Otro párrafo más. Hay algunos puntos o observaciones que el Concilio Vaticano hace respecto del ecumenismo. Y en el punto número 7 de ese documento, que es largo y les recomiendo lo lean, dice, el verdadero ecumenismo no puede darse sin la conversión interior. Y agrega, y ya no puse todo el párrafo, pero en el punto 8 dice, esta conversión del corazón y santidad de vida, juntamente con las oraciones privadas y públicas por la unidad de los cristianos, han de considerarse como el alma de todo el movimiento ecuménico. Y con razón puede llamarse ecumenismo espiritual. A ver, escuche bien, hermano. Roma mismo te está diciendo que no solamente hay un ecumenismo físico. A ver,
¿Qué quiero decir con ecumenismo físico? Es decir, cuando tú vas a reunirte con otro que no profesa tu fe. No vamos a pelear, hermano, vengo con la guardia baja, te amo, eres mi hermano, y aquí vengo a presentarte mi doctrina, y el otro, sí, vente, preséntame lo que tú quieras. Ella se definió, por eso está allí, hermano. Pero entonces usted dice, bueno, vamos ahora, yo no voy a poder estar, miren, no puedo acompañarles en la reunión, pero voy a orar para que esto vaya bien. ¿Sabe? Lo dicen ellos mismos. Este solo hecho, hermanos, de unirse en las oraciones es considerado ya un ecumenismo espiritual. ¿Se da cuenta hasta dónde abarca esto? Si usted en la mente tiene esta idea, usted está siendo ya parte de un ecumenismo espiritual. Agrega el documento, en ciertas circunstancias especiales, como sucede cuando se ordenan oraciones por la unidad y las asambleas ecuménicas, es lícito, más aún, es de desear que los católicos se unan en la oración con los hermanos separados. Tienen Pacho Roma. Hermano, perdón, voy a poner como ejemplo, bueno, no voy a mencionar a nadie. Cualquier hermano, hermano X, mira hermano, sabemos que tú eres un adventista y queremos que vengas acá a orar por nosotros en la misa del domingo. Allí va, no, voy a ir y ahí voy a aprovechar y les voy a... Hermano, qué ingenuo. Eso es ingenuidad, hermanos. Ellos mismos están recomendándole a sus fieles, únete con ellos en la oración, porque tales preces comunes son un medio muy eficaz para interpretar la gracia de la unidad y la expresión genuina de los vínculos que están unidos los católicos con los hermanos separados. ¿Sí? Entonces, hermanos, si piensas que porque te están llamando allí a una reunión, ya sea católica o ya sea de cualquier índole pentecostal, bautista, metodista o aún de aquellos que se dicen de la verdad presente, pero que tienen una doctrina distinta, piensas, hermano, ¿es el Espíritu Santo el que te está llevando ahí? Posiblemente lo pienses. Pero déjame advertirte que en todas esas invitaciones que te hacen, ya hay un plan previamente establecido desde hace muchos años, no solo para que prediques tu verdad, tu doctrina, para que vayas y ores. Y aunque tú no estés presencial y ores desde tu casa, dicen, ya esto es un ecumenismo espiritual. ¿Quién lo dice? Nosotros. No, Roma mismo. Ellos lo entienden así. Y entonces uno dice, yo voy a ir allá porque allá les voy a ir a predicar y los voy a convencer. A ver, hermano, tú no convences de nada a nadie. Es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, hermanos, en su sabiduría, no expone a aquellos que conocen la verdad al error. Miren, leamos lo que se nos escribe en 2 Corintios 6, 14 a 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué tienen en común la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía hay entre Cristo y el diablo? Fíjese bien. ¿Qué parte tiene el creyente con el incrédulo? A ver, hermano, te hago una pregunta. Si te está invitando un grupo que dice verdad presente, pero no cree en la deidad como la impulsaron y la enseñaron incluso la hermana White, no cree, ¿cómo se le llama al que no cree en una verdad? Incrédulo. O sea, no es solamente el que guarda el domingo, hermano. No es solamente el que se va a misa. No. Incrédulo es el que no cree en una verdad. Y entonces el texto dice, a ver, Juan Pablo, debes de entender que si tú piensas que vas allí vas a lograr algo, te tienes que hacer unas preguntas. A ver, Juan Pablo, primero, respóndete a ti. ¿Qué armonía hay entre Cristo y el diablo? Porque ¿quién impulsa esas doctrinas erróneas, hermanos? Cristo. No. Juan Pablo, respóndete. ¿Qué parte tiene el creyente con el incrédulo?
Ah, es que lo voy a ir a evangelizar. A ver, entiende el texto, hermano. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Por lo cual, ¿ir con ellos? No. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo impuro, y yo os recibiré. Seré vuestro padre, vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Mira, hermano, en tu mente puedes coincidir un plan bien fraguado para la conversión de aquel que te está invitando, aunque no cree. Pero el Señor te advierte a través del apóstol Pablo y te dice, ¿qué parte tiene el creyente con el incrédulo? Y te dice el Señor, a ver, Juan Pablo, respóndete esta pregunta. ¿Qué tiene? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y el Señor, hermanos, mismo te dice, debes de considerar, ¿sí? Mi consejo, ¿cuál es? Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. ¿No qué? No toquéis lo impuro. Por un lado está el concepto ecuménico del Concilio Vaticano II y por el otro lado estamos leyendo el concepto bíblico inspirado. Tú decides, hermano. Si con todo y esto tú piensas que está bien hacer esto, bueno, el deber de un servidor o de los hermanos que estén exponiendo es poner delante nuestro, hermanos, las evidencias del testimonio que se nos ha dado. La decisión es muy individual. Avanzamos porque aún hay cosas que compartir. En otro apartado de este documento dice, para lograrlo, ayudan mucho para ambas partes las reuniones destinadas a tratar sobre todo cuestiones teológicas. Fíjate bien, ¿cómo va? Dice ahí, el concilio, el conocimiento mutuo de los hermanos. Estamos en el mismo documento. ¿Cómo van a lograr este acercamiento? ¿Cómo van a lograr esta unidad? ¿Qué ayuda? Las reuniones destinadas a tratar sobre todo cuestiones teológicas, donde cada uno pueda tratar a los demás de igual a igual, con tal que los que toman parte bajo la vigilancia de los prelados sean verdaderamente peritos. De tal diálogo puede incluso establecerse más cuál sea la verdadera naturaleza de la Iglesia Católica. De esta forma, conoceremos mejor el pensamiento de los hermanos separados y nuestra fe aparecerá entre ellos más claramente expresada. Fíjate bien, o sea, ¿cómo lo que piensa lograr Roma? Por lo que tú piensas que es una invitación, una oportunidad a predicar el Evangelio a los que no conocen, Roma dice, apoyan, sirven estas reuniones. Es más, en esas reuniones que se traten cuestiones teológicas. Les voy a mostrar los 7 pirales, les voy a enseñar los 2300 días, Apocalipsis 13. Voy a ir a enseñarles eso. Roma sabe qué le vas a enseñar. Es más, el que es adventista, que es futurista o unicitario, sabe de qué le vas a hablar, sabe que tú eres un historicista, hermano, sabe de qué le vas a hablar, no creas que ignora, y que cuando dice, oh, wow, nunca había escuchado, no, hermano, él sabe de qué le vas a hablar. ¿Cuál es el propósito que hay detrás? Que de esa manera, cuando tú estás allí y cuando se dan esos diálogos, ellos están más bien queriéndote a ti mostrar, ¿sí? Su postura y convencerte de la misma. Te pregunto, hermano, ¿qué necesidad tenemos de exponernos a eso? ¿No dice la Escritura, hermanos, que el enemigo trata de engañar si fuere posible aún a los elegidos? ¿Qué necesidad tenemos, hermanos, de ir a meternos a un terreno donde bien sabemos quién gobierna? ¿Qué tendría que decirnos la sierva del Señor respecto a esto? Hoy de los testimonios, tomo 1, página 470. Dividir nuestro interés con los caudillos del error, repito, dividir nuestro interés con los caudillos del error es ayudar al bando del mal y conceder ventajas a nuestros enemigos. La verdad de Dios no transige con el pecado,
no hace acuerdos, no negocia. La verdad de Dios no transige con el pecado. No se relaciona con el artificio, ni se une con la transgresión. Se necesitan soldados que siempre contesten al llamado y estén listos para entrar en acción inmediatamente, y no aquellos que cuando se les necesita se encuentran ayudando al enemigo. Juan Pablo, necesitamos que nos apoye a dar una campaña evangelística. No puedo. ¿Por qué? Porque voy a ir con los hermanos de, de la verdad presente unicitarios. Mientras un servidor está allí pensando que está invirtiendo bien el tiempo, la sierva del Señor dice que mientras esto pasa, mientras se está necesitando soldados que contesten al llamado, Pablo se encuentra ayudando al enemigo. Sí, es que lo que nosotros tenemos como un concepto que es inofensivo, hermanos, se nos advirtió, ya se nos dijo, hermanos, cuál es el riesgo que corremos. En ningún caso debe ser obstáculo para el diálogo con los hermanos del sistema de exposición de la fe católica. Es totalmente necesario que se expongan con claridad toda la doctrina. Fíjate bien. Dice, cuando tú vayas con ellos, ellos te van a traer su doctrina, pues tú también les vas a exponer toda tu doctrina. Nada es tan ajeno al ecumenismo como el falso irenismo que pretenda desvirtuar la pureza de la doctrina católica y obscurecer su genuino y verdadero sentido. En la parte subrayada abajo con amarillo también dice, finalmente en el diálogo ecumenista, los teólogos católicos, bien imbuidos de la doctrina de la Iglesia, al tratar con los hermanos separados de investigar los divinos misterios, deben proceder con amor a la verdad, con caridad y con humildad. Al confrontar las doctrinas, no olviden que hay un orden o jerarquía. A ver, ¿cuál es el concepto que tiene voy a hablar primero del católico? El católico que te está invitando, si él te está invitando es porque él ya tiene un plan establecido. Si tú le vas a hablar del sábado, te va a dejar hablar del sábado. Pero él te va a hablar de sus doctrinas y te va a confrontar y te va a decir y te va a resaltar que por ser la iglesia madre, en el caso de ellos, dicen así, hay una jerarquía. Esto de las jerarquías, hermanos. Y a nosotros. Cuidado con esto, hermanos, porque ellos quieren enseñar su doctrina, ellos no están, te van a escuchar, sí, pero no creas que dicen, ¿quién quite y no sabemos algo? Y a lo mejor el predicador que viene nos va a convencer del error. No, ellos ya están mentalizados para escucharte, pero no se van a mover un ápice. Mira lo que dice la sierva del Señor. Las denominaciones religiosas caídas son Babilonia. Babilonia ha estado promoviendo doctrinas venenosas, el vino del error. Este vino de error se compone de falsas doctrinas, tales como la inmortalidad natural del alma, el tormento eterno de los malos, la negación de la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén, el defender y exaltar el primer día de la semana por encima del día santo. Estos errores y otros similares son presentados al mundo por las diversas iglesias, y así se cumple el pasaje que dice, porque todas las gentes han bebido el vino del furor de su fornicación. Un furor es lo que producen falsas doctrinas, y cuando los reyes y presidentes beben de este vino del furor de su fornicación, resultan movidos por la ira contra aquellos que no están de acuerdo con las herejías falsas y satánicas. ¿Cuál es el resultado de que tú no aceptes, no termines aceptando las doctrinas de Roma? Lo sabemos, hermanos. Lo sabemos. Son movidos a ira contra los que no aceptan. ¿Sí? Si tu hermano te mantienes firme como un historicista, no esperes que el que no lo es te va a aplaudir y te diga, te admiro, hermano Juan Pablo, porque a pesar de todo te mantienes historicista. No, te van a empezar a atacar, te van a empezar a tirar. ¿Por qué? Que no lograron el objetivo. En el capítulo 3 dice las iglesias y las comuniones eclesiales separadas de la sede de Roma.
Bueno, aquí habla, hermanos, voy a irme rápido aquí, habla de dos momentos en que tuvo ruptura la Iglesia Católica, uno cuando hubo ruptura con las iglesias de Oriente y otro cuando se da la Reforma Protestante. Y entonces ellos están diciendo, son estos dos grupos los que nos interesan. Aquellos que se separaron de nosotros por las cuestiones que se dieron en temas teológicos en Oriente y la otra los que nacen de la Reforma Protestante. Y nosotros, hermanos, sabemos que como movimiento historicista, dicho sea de paso, el método de interpretación que tenemos es el mismo que utilizaron los reformadores protestantes. En otra sección dice, aunque todavía no es universal, en ese momento cuando ellos redactan el documento, dicen, aunque todavía no es universal el movimiento ecuménico y el deseo de armonía con la Iglesia Católica, abrigamos, no obstante, la esperanza de que este sentimiento ecuménico y el mutuo aprecio irán imponiéndose poco a poco a todos, ¿sí? Agrega en la parte de abajo, sabemos que existen graves divergencias entre la doctrina de estos cristianos y la doctrina de la Iglesia Católica, aún respecto a Cristo, verbo de Dios encarnado, y también habla de la Virgen María, pero agrega en lo que está con letras más oscuras. Nos gozamos, sin embargo, viendo a los hermanos separados tender hacia Cristo como fuente y centro de la comunión eclesiástica. Movidos por el deseo de la unión con Cristo, se sienten impulsados a buscar más y más la unidad y también a dar testimonio de su fe delante del mundo. ¿Qué tiene que decir la sierva del Señor a esto? Los protestantes se han entremetido con el papado y lo han patrocinado. Han hecho transigencias y concesiones que sorprenden a los mismos papistas y les resulta incomprensible. Los hombres cierran los ojos ante el verdadero carácter del romanismo, ante los peligros que hay que temer de su supremacía. Hay necesidad de despertar al pueblo para hacerle rechazar los avances de este enemigo peligrosísimo de la libertad civil y religiosa. Esto que impulsa a Roma, hermano, parece que a los ojos de nosotros no pasa nada. Estamos ignorando, hermanos, qué es el verdadero carácter de Roma. Sí. Avanzo, hermanos, porque quiero llegar a una parte interesante. Ya aquí en el documento estamos llegando a la conclusión y dice, este sagrado concilio exhorta a los fieles a que se abstengan de toda ligereza e imprudente celo que podría perjudicar el progreso de la unidad. O sea, les dicen a sus fieles, mira, vas a impulsar el movimiento ecuménico. ¿De qué te debes de abstener? ¿De toda ligereza o de un imprudente celo? No, pero es que yo, mira, me defiendo, me postulo y no me muevo de aquí. Y no, 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 eso no ayuda. Eso perjudica el progreso de la unidad. Si usted manifiesta celo, hermano, por su convicción, esto no es algo deseable para Roma. Dice, esto perjudica, ¿sí? Eh, muy bien. Este documento me llamó la atención, quizá no sé si, a ver, voy a hacer un poquito más pequeño. Si se aprecia, hermanos, este documento, repito, es un documento oficial. Yo lo descargué allí, lo pueden descargar ustedes, pero miren cómo termina. A mí me llamó la atención cómo termina este documento oficial. Está fechado Roma en San Pedro, 21 de noviembre de 1964, que es el tiempo del Concilio Vaticano II. Y miren cómo termina. Yo, Pablo, obispo de la Iglesia Católica. ¿A quién le atribuyen la autoría de este documento? A Pablo. Imagínense eso. No podemos ver cómo la Iglesia romana puede exonerarse de la acusación de idolatría. Y esta es la religión que los protestantes están comenzando a considerar tan favorablemente, que eventualmente se unirá con el protestantismo. Sin embargo, esta unión no ocurrirá por un cambio en el catolicismo, porque Roma nunca cambia. Pretende ser infalible. Quien cambiará será el protestantismo. La adopción de su parte de ideas liberales lo pondrán en una posición en la cual puede estrechar la mano del catolicismo. Hermano, es que voy a ir a predicarles para que cambien. Roma no cambia. Quien ha agarrado falsas doctrinas ataca el mensaje. Esta persona, hermano, ya se ha definido. Yo no quiero decir que haya imposibles, no estoy diciendo eso. La sierva del Señor dice que aún dentro de la Iglesia Católica hay fieles que en su momento, conociendo la verdad, abandonarán esas filas y vendrán a engrosar las filas de la verdad. Pero Roma no cambia. Mentira, que hoy es una iglesia amorosa. No, hermanos, es un camaleón.
Ahora, ¿qué experimentaron aquellos que nos antecedieron en los inicios del movimiento adventista? Ellos experimentaron algo que es digno de considerar. Lo que voy a leer aquí está registrado en el libro de Primeros Escritos. Atención, hermanos, por favor, les ruego, pongan mucha atención. ¿Cuál fue la recomendación de la hermana White cuando a ellos les tocó experimentar lo que hoy estamos experimentando? Voy a poner el contexto. Cuando se empezó a predicar el mensaje de la segunda venida del Señor, muchos se unieron a ese mensaje. Entre ellos estaban iglesias metodistas, iglesias bautistas, muchas denominaciones predicaban la segunda venida del Señor. Es decir, había en ese momento, se dio una unidad en un mensaje, en una verdad bíblica. Cuando pasa, hermanos, el chasco, muchos abandonan, ¿sí? Ya no quisieron estar más unidos en ese mensaje y dijeron, bueno, esto ya resultó un chasco, ya no queremos saber más nada. Y volvieron a sus iglesias. Cuando se les presenta a ellos la verdad del sábado, ellos dijeron, nosotros no queremos saber nada. Somos adventistas, sí. Esperamos la venida del Señor, sí. Pero nosotros no queremos saber nada del sábado. Ahora, había gente en ese momento, hermanos, que decían, bueno, pues son adventistas. Ya tienen algo en común con nosotros, ya esperan la venida del Señor. Solamente les falta el asunto del sábado. Vamos para con ellos para enseñarles. Esa era la idea de algunos hermanos. Vamos a enseñarles, ya, somos hermanos, ya tienen algo en común, ya esperan la venida del Señor, solo les falta el sábado. Vayamos a adoctrinarlos para que se conviertan. ¿Qué recomendó la hermana White cuando esta situación se empezó a dar en la mente de algunos hermanos que en ese momento pensaban que podían lograr algo? Miren, me fue mostrado que los falsos pastores estaban ebrios, pero no de vino, tambaleaban, pero no por el efecto de bebidas fuertes. La verdad de Dios está sellada para ellos, no pueden leerla. Cuando se los interroga acerca de lo que es el reposo el séptimo día, si es o no el verdadero sábado de la Biblia, desvían la mente hacia fábulas. Vi que muchos de estos pastores habían negado lo que Dios había, vi que muchos de estos pastores habían negado lo que Dios había enseñado antes. Habían negado y rechazado las verdades gloriosas que una vez defendieran. Fíjense, son iglesias, o sea, seguían congregándose. Pero muchas verdades, e incluso algunos, la propia venida del Señor, la empezaron a negar. O sea, verdades que en un momento defendieron, ahora las negaban. Vi que estaban borrachos de error y que conducían a su grey a la muerte. Muchos de los que se oponen a la verdad de Dios maquinan daños en su cabeza sobre sus camas. De día llevan a cabo sus perversos designios. Para abatir la verdad y presentar algo nuevo que interese a la gente y la distraiga de la verdad preciosa y de suma importancia. Estos pastores no querían saber más nada de la verdad. No estaban dispuestos ya a aceptar más nada, pero sin embargo seguían en sus iglesias, seguían congregándonos y en algunas cuestiones creían igual que los adventistas del séptimo día. Bien, ¿qué agrega la sierva del Señor respecto a ellos? Los diferentes grupos de quienes profesan ser creyentes adventistas, fíjense bien, atención, ya en el tiempo de la hermana White, había diferentes grupos que se llamaban adventistas, pero había, por ejemplo, adventistas dominicales, ¿sí? Pero eran adventistas. ¿Qué tenían en común? Esperaban la venida del Señor, pero no tenían todas las verdades que hicieron a los adventistas del séptimo día. Entonces dice, los diferentes grupos de quienes profesan ser creyentes adventistas tienen cada uno un poco de verdad. ¿Era cierto que el Señor, que la segunda venida del Señor se tendría que producir? Sí. ¿Eso es una verdad? Sí. Pero guardaban el domingo. Pero miren que agrega la sierva del Señor. Pero Dios dio todas estas verdades a sus hijos que están recibiendo preparación para el día de Dios. Es decir, ¿hay adventistas por allá? Sí. ¿Tienen algo de verdad? Sí. Pero Dios le dio todas las verdades a sus hijos que están recibiendo preparación para el día de Dios. También les ha dado verdades que ninguno de aquellos grupos conoce ni quiere comprender. Las cosas que están selladas para ellos, el Señor las abrió ante aquellos que quieren ver y que estén dispuestos a comprender. Si Dios tiene alguna nueva luz que comunicar, permitirá que sus escogidos y amados la comprendan sin necesidad
de que su mente sea iluminada oyendo a aquellos que están en tinieblas y error. Porque en ese momento, hermanos, algunos dijeron, vayamos, son adventistas, ya esperan al Señor, solo les falta el sábado. Ella dijo, ellos no quieren comprender estas verdades. Y dice, si hay alguna nueva luz que comunicar a su pueblo, si hay algo que enseñarle, el pueblo no tiene necesidad de que su mente sea iluminada oyendo a aquellos que están en tinieblas y error. ¿Se dan cuenta? Eso lo experimentaron, hermanos. Y la hermana White tuvo que hacer una recomendación muy puntual a la iglesia y agrega, me fueron mostrados aquellos que creen poseer el último mensaje de misericordia. Es la cita corrida, léanlo en primeros escritos, ahí está la página. En este contexto de aquellos que tenían parte de la verdad, pero no toda la verdad, y que algunos pensaban que algo se podía hacer con ellos, dije, me fueron mostrados aquellos que creen poseer el último mensaje de misericordia y la necesidad que tienen de estar separados de los que están bebiendo diariamente nuevos errores. Y en ese contexto que acabo de explicar ella es cuando pronuncia estas famosas palabras que muchos hemos leído. Vi que ni los jóvenes ni los ancianos deben asistir a sus reuniones. Pero hermana Juárez, vamos a predicar. Vi que ni los jóvenes ni los ancianos deben asistir a sus reuniones, porque es malo alentarlos así mientras enseñan el error que es veneno mortal para el alma, mientras presentan como doctrinas los mandamientos de los hombres. La influencia de tales reuniones no es buena. Atención, porque algunos dicen, no, yo les voy a enseñar, yo no voy a oír lo que me dicen. No, fíjate lo que te recomienda la hermana White y de lo que te advierte. La sola influencia de esas reuniones no es buena. O sea, no necesitas sentarte una semana a escucharlos. La sola influencia de esas reuniones no es buena. Si Dios nos ha librado de tales tinieblas y error, debemos destacarnos firmemente en la libertad con que nos emancipó y regocijarnos de la verdad. Dios siente desagrado hacia nosotros cuando vamos a escuchar el error, sin estar obligados a ir. Porque a menos que nos mande a aquellas reuniones donde se inculque el error a la gente por el poder de la voluntad, no nos guardará. Los ángeles dejan de ejercer su cuidado vigilante sobre nosotros y quedamos expuestos a los golpes del enemigo para ser entenebrecidos y debilitados por él. Y por el poder de sus malos ángeles y la luz que nos rodea, se contamina con tinieblas. Hermano, más claro, yo creo que no hay mucho que agregar. La cita es bastante clara, bastante específica. Repito, había gente que decía, son adventistas, solo les falta el sábado, vayamos a sus reuniones. La sierva del Señor dijo, no es bueno que vayan. Y muy bien. ¿Cuál sería la recomendación, hermanos? Espérenme, déjenme ver si. Sí. ¿Cuál sería la recomendación para nosotros? Estamos terminando prácticamente. Quiero irme rápido con esto. ¿Cuál sería la recomendación para nosotros en nuestros días, hermanos? ¿Qué tendría que decirnos la sierva del Señor? Miren, hermanos. Esta cita que está en Historia de la Redención 3:38 dice, el gran adversario trató entonces de obtener por medio de la astucia lo que no había logrado por medio de la fuerza. El enemigo sabe que si no logra algo a la fuerza, lo va a lograr con astucia. Roma dijo, ya hice la persecución a los cristianos y no me funcionó. Ahora va a hacer algo más astuto. La persecución cesó y su lugar lo ocuparon las peligrosas tentaciones de la prosperidad temporal y los honores mundanos. Atención, hermanos, miren. Se indujo a los idólatras a aceptar parte de la fe cristiana mientras rechazaban otras verdades esenciales. La iglesia se podría gozar porque ellos tienen parte de la verdad. Solo les falta un poco. Esto, hermanos, es algo que es un plan de Satanás. Induce a algunos, aquí los llama idólatras en ese caso, a aceptar parte de la fe cristiana. A ver, ¿qué tenemos en común? Guardo el sábado, yo digo que hay 7 pilares, que el mensaje los trae. Tenemos algo en común.
parte de la fe cristiana, mientras rechazaban ¿qué? Verdades esenciales. Profesaban aceptar a Jesús como hijo de Dios y creer en su muerte y su resurrección, pero no estaban convencidos de pecado, no sentían necesidad de arrepentimiento ni de cambiar su corazón. Con algunas concesiones de su parte, propusieron que los cristianos también las hicieran, para que todos se pudieran unir sobre la plataforma de la fe en Cristo. ¿Es nuevo, hermanos, lo que el enemigo hace? No. ¿Es nuevo lo que Roma hace? No, ya lo experimentó. Hace concesiones y dice, bueno, yo voy a hacer esta concesión y tú, no, pues yo también. Y de esa manera, hermanos, se pretende una unidad sobre la plataforma de Cristo. La iglesia entonces, cuando esto pasó, se encontró en un terrible peligro. Las prisiones, la tortura, el fuego y la espada eran bendiciones en comparación a esto. Peligrosísimo. Aparentemente inofensivo, pero peligrosísimo. Algunos cristianos se mantuvieron firmes y declararon que no podían transigir. Otros razonaron que si cedían o modificaban en algunas de las características de su fe y se unían con los que habían aceptado parcialmente el cristianismo, por este medio se podía lograr su plena conversión. Hermano, si tú en tu cabeza tienes el hecho de que, es que me invitaron y voy a ir a predicar y se van, es un engaño del enemigo. Aceptan parte de la verdad y te dicen, sí, sí creemos, vente hermano, yo también creo en el mensaje de los 3 ángeles, yo también guardo el sábado, yo también la profecía de los 1300 días, vente. Y te dice, se van a convertir, ya tienen parte de la verdad. Y usted piensa que por ese medio se va a lograr su plena conversión, dice la hermana White. Esto es un terrible peligro, peor que la prisión, la tortura, el fuego y la espada. No, hermanos. Fue un periodo de profunda angustia para los fieles seguidores de Cristo. Bajo el manto de un pretendido cristianismo, Satanás mismo se estaba insinuando en la iglesia para corromper su fe y apartar las mentes de la palabra de la verdad. ¿Usted cree que el enemigo ha cambiado? Si ya le dio resultado. En algún estudio que tuvimos hace poco vimos cómo incluso aquellos que se llamaban impulsores de la reforma atacaban la reforma. El enemigo conoce de esto, hermanos. ¿Sí? Tengo que ir avanzando. Dice, aunque debemos amar las almas por las cuales Cristo murió, no debemos transigir con el mal. No debemos unirnos con los rebeldes y llamar a eso amor. Porque alguno puede, hermano, pero qué severos son, sostén propio es severo, no tiene amor, no hay justicia. No se trata con amor al pecador, entonces, ¿cuándo los vamos a alcanzar? Hermano, sencillamente nos sujetamos a lo que está escrito. No debemos unirnos con los rebeldes y llamar a eso. Dios requiere de su pueblo en esta época del mundo que se mantenga de parte de lo justo tan firme como lo hizo Juan cuando se opuso a los errores que destruían las almas. Su testimonio acerca de la vida y la muerte del Señor era claro y eficaz. Hablaba con un corazón que rebosaba de amor hacia su Salvador y ningún poder podía detener sus palabras. El Señor mismo, hermanos, en el libro de Apocalipsis dice, yo reprendo y castigo todo el que amo. No porque Dios trata con amor, no nos reprende, hermanos. No se confunda. Sí, debemos amar a nuestro prójimo, pero eso no implica que nos vamos a unir, que vamos a transigir y llamemos eso amor. Cristo no trató nunca de conseguir la paz traicionando sagrados cometidos. No se podía lograr la paz transigiendo con los principios. Es un grave error el que cometen los hijos de Dios cuando pretenden salvar el abismo que separa a los hijos de la luz de los hijos de las tinieblas, apartándose de los principios y transigiendo con la verdad. Eso sería perder la paz de Cristo para hacer la paz o fraternizar con el mundo. Tremenda declaración, hermanos.
Pero hermano, vamos allá con los que, aunque son futuristas, pero son nuestros hermanos. Hermano, usted está ganando la paz con ellos, pero perdiendo la paz de Cristo. Es un sacrificio demasiado caro para los hijos de Dios. Los seguidores de Cristo deben afirmar en su mente la decisión de que nunca transigirán ni cederán en un ápice sus principios para atraer el favor del mundo. Tienen que aferrarse a la paz de Cristo, que no tengamos paz con el mundo, hermanos. Toda estratagema que pueda sugerir el príncipe de las tinieblas será empleada para inducir a los siervos de Dios a confederarse con los agentes de Satanás. Les llegarán repetidamente solicitudes para apartarlos de su deber. Pero como Nehemías, deben contestar firmemente: yo hago una grande obra y no puedo ir. Hermano, ¿te van a estar llegando invitaciones? Sí. Ay, usted piensa, oh, me están invitando acá, me están invitando allá, y yo voy y le voy a predicar. A ver, hermano, tú tienes una obra que hacer, una verdad que impulsar. ¿Cuál debería ser tu respuesta? Dice la sierva del Señor: yo hago una gran obra y no puedo. Sí. Hermano amado, no sé de cuánto tiempo dispongo. Pues ya debo terminar. Bueno, Tiene como 5 minutos, hermano Juan Pablo. gracias, hermano amado. Rápidamente, hermanos, quiero mencionar esto que en algún otro estudio ya lo presentamos, pero consideré necesario, hermanos, volverlo a considerar en este estudio. La experiencia de Zorobabel, hermanos. Vamos a leer algunas citas. Esdras 4, 1 al 2 dice: oyendo los enemigos de Judá y Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esarhadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Bueno, la sierva del Señor nos aclara en el libro Profetas y Reyes que estos eran samaritanos. Era una fusión entre casamiento de paganos, pueblo de Dios. ¿Sí? Y estos, cuando oyen que el pueblo está edificando el templo, vienen, fíjense, y se acercan y les ofrecen ayuda. Vamos a edificar con ustedes, porque nosotros también buscamos a Dios, como ustedes. A Él le ofrecemos sacrificios. O sea, ¿tenían algo en común? Sí. Pero dice la primera parte del versículo que eran enemigos, pero no vinieron, repito, como dije una vez, no vinieron con la espada desenvainada, hermanos. No, vinieron y se presentaron como amigos, aunque eran enemigos. Y les dijeron: les queremos ayudar, vamos a trabajar juntos. Creemos prácticamente lo mismo. ¿Tú crees en el Señor? Pues yo también creo en Él. ¿Sí? ¿Tú buscas a Dios? Sí, yo también lo busco. ¿Tú le ofreces sacrificio? Sí, yo también le ofrezco. Tenemos cosas en común. Unámonos y trabajemos juntos en la obra. Pero eran enemigos. ¿Qué tiene que decir la sierva del Señor? Dice, cosa ya no quiere cambiar, ya se cansó. De la cita. La sierva del Señor, hermanos, al respecto de este incidente, nos menciona, y les recomiendo mucho, por favor, hermanos, lean el capítulo que está ahí en el libro de Profetas y Reyes. Ya está aquí la cita, dice. Acerca de la relación que Israel debía sostener con los pueblos circundantes, el Señor había declarado por Moisés: no harás con ellos alianza, ni las tomarás a merced, no emparentarás con ellos. ¿Por qué? ¿Por qué no hacer alianza con ellos? Porque desviará tu hijo en pos de mí, servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá presto. Sí. Los principios presentados en el libro de Deuteronomio para la instrucción de Israel deben ser seguidos por el pueblo de Dios hasta el fin del tiempo. La verdadera prosperidad depende de que continuemos fieles a nuestro pacto con Dios. Nunca podemos correr el riesgo de sacrificar los principios aliándonos con los que no le temen. Esto lo escribe la sierva del Señor en el contexto de lo sucedido con Zorobabel.
Y dice, existe el peligro constante de que los que profesan ser cristianos lleguen a pensar que a fin de ejercer influencia sobre los mundanos deben conformarse a cierta medida al mundo. Sin embargo, aunque una conducta tal parezca ofrecer grandes ventajas, acaba siempre en pérdida espiritual. El pueblo de Dios debe precaverse estrictamente contra toda influencia sutil que procure infiltrarse por medio de los halagos provenientes de los enemigos de la verdad. Sus miembros son peregrinos y advenedizos en este mundo y recorren una senda en la cual les acechan peligros. No deben prestar atención a los subterfugios ingeniosos e incentivos seductores destinados a desviarlos de su fidelidad. Aquellos que decían, creemos lo mismo, les ofrecían ayuda. Y entonces aquí, hermanos, nosotros podíamos pensar, bueno, pues creemos casi lo mismo. Trabajemos juntos. Juntos vamos a llevar este mensaje adelante. Hermano, no. Eran enemigos de la verdad, pero que vinieron y se presentaron como amigos. El pueblo, Zorobabel y los jefes de las casas paternas dijeron, no, no tenemos nada que ganar aquí. Esto no es bueno unirnos con ellos. En tiempos de construcción del templo, la ayuda cualquiera afuera parecía ser buena, porque la obra era grande. Hoy la obra es grande y pareciera que todo lo que parezca ayuda para impulsar la obra es bueno. No, hermanos. Zorobabel y los jefes de las casas paternas dijeron, no, no nos conviene edificar casa al Señor con ustedes, la edificaremos nosotros solos. ¿Por qué, hermanos, como pueblo adventista, en la actualidad, historicistas, nos cuesta mantenernos en esta misma línea? No nos conviene trabajar con aquellos que son enemigos de la verdad, hermanos. Debemos mantenernos firmes, ¿sí? Y miren lo que dice la sierva del Señor. No son los enemigos abiertos y confesados de la causa de Dios los que son más de temer. Los que, como los adversarios de Judá y Benjamín, se presentan con palabras agradables y aparentan procurar una alianza amistosa con los hijos de Dios, son los que tienen el mayor poder para engañar. Toda alma debe estar en guardia contra los tales, no sea que la sorprenda desprevenida alguna trampa cuidadosamente escondida, y es especialmente hoy, mientras la historia de esta tierra llega a su fin, cuando el Señor requiere de sus hijos una vigilancia incesante. Con esto, hermanos, concluimos. Quiero, hermanos, solamente pronunciar lo siguiente. Hermano, el mensaje que el Señor ha dado al pueblo adventista es un mensaje único. No admite transigencias. Por favor, hermano, les recomiendo que antes de tomar decisiones, pensando que usted está haciendo una obra que pueda ayudar, lo analice y lo consulte seriamente. Esta es la razón por la que como movimiento recomendamos que no tenemos nada que tratar con aquellos que no impulsan esta verdad completa. Esta no es una verdad a medias, es una verdad completa. Si hay diferencias doctrinales, hermanos, ya hemos leído. No tenemos nada que hacer allí. Pero concluyo y digo, hermanos, si con todo y esto, cualquiera de nosotros, mi hermano amado, que lo estoy viendo, el Señor nos lo permite, decida, hermano amado, sabe que yo me voy a ir a trabajar mejor con los futuros, adelante, hermano amado, usted libre de ir donde usted quiera. Más, hermano amado, le diría, hermano, no podemos trabajar juntos porque nos servimos al mismo Señor. Sí. Hermanos, que esto nos ayude a reflexionar y que en adelante la temática que va a seguir no la pierda, porque más información nos será presentada, hermanos, para afianzarnos en la verdad que hemos recibido. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos. Es el deseo de un servidor y también el motivo de las oraciones día a día. Hermano amado, indíqueme qué hacemos. Amén, hermano Juan Pablo. La palabra de Dios es clara y dice que no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Y como bien se expresó en la palabra de Dios y en los testimonios, que el Concilio Mundial de Iglesias es el fomentador número uno del ecumenismo. Para nuestros hermanos que entraron posteriormente, ya después de que usted había comenzado
la presentación, hermano Juan. Solamente les dejamos en pantalla el documento que usted presentó donde tomó las citas del ecumenismo, que es, si no me equivoco, Unitatis Redintegratio. Es correcto. Muy bien, solo para nuestros hermanos que quieran ahondar más en este asunto del ecumenismo y por aquellos que entraron posteriormente tarde y no pudieron ver de dónde es que usted sacó esa información del ecumenismo y que lo pueden bajar del internet como usted bien lo menciona. Pues gracias, hermano Juan Pablo, nuestros hermanos que nos están acompañando a través de estos medios de comunicación. Hoy por la tarde los seguimos invitando para que nos acompañen en la presentación que estamos llevando el día de hoy. En unos minutos más estará el hermano Alejandro Maya presentando el tema también en relación a los tiempos de apostasía y ecumenismo. Y nuestro hermano Juan Pablo Arellano nuevamente estará con nosotros en la mesa de análisis a las 4 de la tarde, hora de México. Así que, apreciados hermanos, sean bienvenidos cada uno de ustedes y acompáñenos. Hermano Juan Pablo, quiero pedirle que nos dirija en oración para finalizar esta presentación y así podamos dejarle a nuestro amantísimo Dios y a la dirección del Espíritu Santo los efectos de estos temas que se están presentando el día de hoy. Hermano Claro que Juan sí, Pablo, hermano. diríjanos en oración. Vamos a orar. Una vez más, Padre Santo, nos postramos delante de su presencia. Y agradecemos, Señor, porque pese a nuestras imperfecciones, pese a nuestra humanidad tan deficiente, usted, Señor, su palabra la hace sobresalir de todo razonamiento humano. Amén. Por lo tanto, Padre, agradecemos como su pueblo de que nos advierta de los peligros que nos amenazan en los tiempos que vivimos. No podemos menos, Señor, que sorprendernos de lo hábil, de lo astuto que es el plan del enemigo para desviar a su pueblo de la verdad. Un lenguaje amoroso, un lenguaje de incorporación y de unidad, pero que en el fondo, Señor, nos lleva a traicionar nuestros principios. Gracias por advertirnos, Señor, sobre lo peligroso y lo sutil que es el ecumenismo. Si en nuestra mente, Señor, hemos albergado ideas que contravienen a lo que se nos ha dejado escrito, al consejo inspirado, por favor, Padre, denos la humildad de corazón para reconocer nuestro error, para volver sobre nuestros pasos, recomponer el camino y aferrarnos a la verdad. No permita, Padre, que su pueblo, que usted está levantando, que usted está impulsando, pueda ser engañado por el ecumenismo. Entendemos, Señor, que el enemigo se esfuerza, que día a día seguiremos escuchando voces que aboguen por esta unión. Pero Padre Santo, por favor, le rogamos, Señor, nos dé la capacidad de discernimiento para detectar dónde está la amenaza. Bendiga a su iglesia congregada de toda la tierra, Señor, aquellos que usted está levantando para llevar adelante este mensaje, y permita que su Santo Espíritu, tanto a ellos como a nosotros, nos siga capacitando en la comprensión de estos mensajes. Rogamos que su Santo Espíritu siga acompañándonos durante el transcurso de este Amén. día,
en los temas que seguirán siendo presentados. Amén. Utilice a sus siervos, Alejandro Maya y Miguel Amado, para las presentaciones que vendrán adelante, Señor. En sus manos quedamos, Padre Santo, y agradecemos estas bondades en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias, hermano Juan Pablo, por habernos acompañado. De igual manera, nuestros hermanos que nos están acompañando, cortaremos transmisión en estos momentos y en unos aproximadamente 5 o 10 minutos nos volvemos a enlazar para continuar con la temática del día de hoy. Bendiciones y que el Señor les bendiga. Hasta luego, hermanos. Gracias.